Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, llegamos, programas especiales del Espacio en Blanco, desde casa, pero viajando hacia ese mundo del misterio que aquí nos gusta. Al comienzo, como siempre, los saludos del habitual equipo del programa. Para todos nosotros un honor estar en este tiempo histórico desde nuestras casas, compartiendo el Espacio en Blanco. La bienvenida para todos y nuestros mejores deseos. Ojalá disfrutéis de este tiempo de radio. Y antes de empezar, agradecer a todos los que están trabajando en todos los sectores, cuidándonos en este tiempo histórico de crisis. Gracias por vuestro trabajo y también el deseo de la pronta recuperación de los enfermos y de los familiares, con el deseo de que todo esto acabe pronto, habiendo aprendido las lecciones que nos trae. Abrimos redes sociales, Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram, espacio en blanco @rtv.es, nuestro email y nuestro número de WhatsApp para vuestras notas de voz 633 50 50 11. Hoy tenemos concurso, queremos premiar vuestra fidelidad, 3 premios esperan y ahí tenéis los canales de comunicación. Son muchos los argumentos que hoy os hemos preparado en este espacio en blanco. Ahí va un avance. Muchos son los temas que nos esperan esta noche. Comenzaremos con el de más actualidad, el coronavirus. Nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz nos dará algunos datos interesantes sobre lo que llamamos la celebran en India. Estos son los argumentos que esperan hoy. Los hemos preparado con un solo deseo: que disfrutéis en nuestra compañía desde casa en este tiempo histórico que estamos viviendo. Esas son las intenciones de este programa especial de hoy, variado, diferente y desde casa. Nos pedimos disculpas si a veces el sonido no es todo lo bueno que nos gustaría, pero por ahora estamos obligados a trabajar así. De cualquier forma, deseamos que os gusten los contenidos y con ellos comenzamos ya. Esa introducción nos lleva hasta nuestro... Haciendo cosas, esta es la primera gran crisis sanitaria global de la era digital y probablemente parte de este miedo y desconcierto del que estamos hablando se debe a la cantidad de información que tenemos que se mezcla con los bulos y la información falsa. Así que vamos a separar el grano de la paja y aunque hay realmente más incertidumbre que certezas en estos momentos, esto es lo que sabemos ahora de este virus. Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Se inició en el mercado de mariscos de Wuhan, pero se desconoce qué animal lo transmitió y si mutó antes de pasar al humano. Sobre todo por las secreciones de personas infectadas que contaminan las manos u otras superficies y que entran en contacto con la mucosa de la boca, nariz o ojos de otras personas. También por algunos procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio o las heces de la persona contagiada. De 5 a 10 días, aunque pueden ser más,
por eso la cuarentena son 14. Podría debilitarse por la llegada de la primavera, más horas de sol y temperaturas más altas. Son algunos datos, pero hay más que esta noche queremos analizar junto a nuestro invitado, el ingeniero de telecomunicaciones Miguel Ángel Ruiz. Un tema que hemos titulado La pandemia del miedo. Con esos nuevos datos que parece que nos llevan hacia el nuevo orden mundial, os dejamos. Y nos vamos hasta Cantabria a saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Pues en casa, supongo que como tú. Esta noche vamos a tocar temas de actualidad. Algunos lo ven como temas conspiranoicos. Y comenzamos. ¿Qué es ese virus COVID-19? A ver, en general hay una especie de confusión porque se suele confundir, es como apunte, porque casi nadie lo sabe, el nombre del virus con la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2 y COVID-19 no es el virus, es la enfermedad que es provocada por este virus, ¿no? Que es como una especie de diferenciación, según lo cuenta la Organización Mundial de la Salud. Y es un virus de la familia coronavirus, es decir, una familia de virus que se conoce desde hace décadas, así, pero esto lo que es un nuevo virus que, bueno, como todo el mundo sabe, empezó por una epidemia en China hasta que se convirtió en pandemia mundial y que, bueno, está atacando duramente, incluso transformando el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Pero tengo entendido, Miguel Ángel, que no es un virus nuevo. Ya existía esa familia de virus, ¿no? Es una familia de virus que ya existe. Este concretamente sí es nuevo, bueno, que puede tener, que sepamos, 4, 5, 6 meses. Fue dado a conocer por China el 31 de diciembre de 2019. Probablemente cuando le conocieron el virus ya llevaría unos meses por allí pululando, ¿no? Contagiando gente. Pero como cepa, como tipo específico del virus, sí que es reciente. Según las informaciones, este virus se origina en China, ¿no? China es el primer foco conocido de, vamos a decir, donde se le localiza, donde se le aísla. Pero, bueno, hay diferentes teorías de cómo sale. Se está hablando de una especie de zoonosis, es decir, que es cuando un virus salta de los animales al ser humano, pero hay mucho más. Diferentes teorías, te cuento muy rápidamente. Hay una opción y es la que se piensa que este virus podría haberse escapado del laboratorio de biotecnología de máxima seguridad de nivel 4 que había en Wuhan, que se formó en 2017 y que era un laboratorio que estaba en entredicho a nivel internacional porque había tenido, digamos, algunos fallos de seguridad. Si esta hipótesis es cierta, estaríamos hablando de una especie de Chernóbil chino, es decir, de un error, de una especie de negligencia del gobierno chino que habrían tratado de ocultar y que sería de alguna manera un resultado, bueno, una especie de error, ¿no? Parece ser, Miguel Ángel, que en esa ciudad de China, donde se origina supuestamente el virus, parece que existía un laboratorio biológico, ¿no? Exactamente, porque China no iba a la cabeza en este tipo de laboratorios. Ellos querían estar, pues, como están a otros países, como Estados Unidos y como puede ser Inglaterra o Francia. Él quería un laboratorio vamos a decir, de última generación. Lo fundaron en cierto modo deprisa y corriendo. Especialmente, yo te digo que este laboratorio no tenía mucho tiempo. Era de 2017 y que había estado antes del coronavirus ya criticado en el mundillo de la medicina porque decían que no reunía todas las medidas de seguridad que eran necesarias. Esta, como digo, es una teoría, pero también hay que tener muy presente que tanto China como Estados Unidos se han echado la culpa mutuamente de diseminar a propósito este virus. Otra teoría muy interesante es que en octubre de 2019 en China se producen los llamados Juegos Olímpicos Militares
que curiosamente claudican el 31 de octubre de 2019, y China considera que probablemente Estados Unidos usó esos juegos militares para implantar el virus en su país y que todo esto en tal caso sería una operación norteamericana. ¿Son teorías conspiranoicas? ¿Parece que no hay pruebas de ellas o sí? No hay pruebas de ello, pero hay que tener muy presente que la fuente de esto es incluso el ministro de Exteriores chino, a quien apuntó esa hipótesis. O sea, que no nos estamos inventando nada, sino que son las dos propias potencias las que se han acusado mutuamente de este tema. El virus se esparce por todo el mundo, se expande y los medios de comunicación comienzan a dar informaciones sobre él. Pero desde tu punto de vista, Miguel Ángel, ¿hay una especie de política para meter miedo a la población? Yo creo que hay dos fenómenos simultáneos. Es verdad que al principio de la pandemia, casi desde el principio el virus se convierte en el momento en el que China un poco lo da a conocer, porque al principio China hace aproximadamente unas 2-3 semanas de una especie de silencio informativo, pero luego el virus rápidamente se convierte en una especie de infodemia, es decir, en una pandemia informativa en el cual se empiezan a diseminar todo tipo de miedos y rumores por el mundo hasta el punto en el que empieza a afectar a la economía mucho antes de que lleguen los verdaderos casos. Entonces sí que se puede hablar de infodemia, es decir, ese miedo inoculado, en cierto modo. Recordar los casos de Barcelona, del Móviles con World Congress y otros sitios, cómo se empieza a cancelar todo cuando prácticamente no había casos, y eso sorprende a la gente. Pero también, al mismo tiempo, se produce desde los medios de comunicación, yo creo que más movidos por la política gubernamental, es decir, por los propios estados, a tratar de tranquilizar a la población. Entonces se habló de que no era peligroso, se llegó a hablar de que era una gripe, se incluso llegó a aislar a gente que decía que el virus era peligroso, es decir, hubo un cierto nivel de ridiculización de quien amenazaba con este tipo de cosas. Y ese es el doble papel que hay, ¿no? Las noticias de la pandemia afectan a la economía, las bolsas del mundo caen, hay una crisis del petróleo. Cuéntanos un poco sobre todo ello. La pandemia va a tener una contraola importante, que va a ser una crisis económica, probablemente quizás más fuerte que la propia pandemia en sí. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta para analizar cómo el coronavirus va a golpear a todas las estructuras de la globalización, porque aquí lo que está haciendo sobre todo el virus, aparte de la pandemia, vamos a decir, sanitaria, es revelar la fragilidad del sistema de la globalización en su conjunto. No solamente es la afección económica, estamos viendo cómo el comercio se ha interrumpido, cómo se ha interrumpido la actividad económica, pero estamos viendo, por ejemplo, cómo se han cerrado fronteras, ¿no? Que era quizás una de las señas de identidad ya del mundo moderno, del mundo libre, pero además estamos viendo cosas que yo creo que son aterradoras y que están escribiendo la historia. Por ejemplo, esa piratería internacional de productos sanitarios, en la cual estamos asistiendo cómo unos países se roban material sanitario a otros. Estamos viendo cómo empresas engañan a países, les cobran y luego no les suministran ese material. Pero lo más importante es cómo va a afectar esto a la cohesión internacional después de que termine la pandemia. Porque, como digo, cada uno está actuando de forma descoordinada, a destiempo y con criterio propio, cuando en realidad esta pandemia es más que nunca un problema global, un problema que debería de poder actuarse simultáneamente y con criterios unificados en todo el mundo, y además se está mostrando cómo están apareciendo cantidad de intereses, vamos a decir, desarticulados, es decir, cómo unos países están aprovechando el coronavirus para avanzar en su posición del mundo, cómo están tratando de ahondar en la guerra comercial, la guerra de aranceles, la guerra económica en definitiva, gracias a este virus. Entonces lo que vemos es una situación, un escenario de inestabilidad internacional en la cual el virus, digamos, está resquebrajando muchos de los lazos que había en el mundo, que existían en el mundo, especialmente lo que es el institucionalismo, es decir, las grandes alianzas
entre países y está por ver cómo, de alguna manera, este virus va a cambiar el siglo XXI. Pero lo que sabemos seguro es que el siglo XXI se va a ver modificado de una forma importante gracias a esta pandemia. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Lo que parece claro, Miguel Ángel, es que este virus ha demostrado que ya estamos en un mundo globalizado, ¿no? Exactamente, ese es el tema, ¿no? De cómo se está dando una respuesta fraccionada por estados a un problema que claramente es global. Aquí lo curioso es que ya están apareciendo voces que lo que piden es un gobierno mundial. Sería un gobierno que solamente se activa en caso de emergencia, catástrofe, pandemia, etcétera, etcétera. Sería una especie de supraórgano regulador que tomase las riendas del mundo en caso de pandemia, en caso, vamos a decir, de catástrofe. Evidentemente esto tiene muchas lecturas. Y habría que ver cómo es ese gobierno mundial y qué cesión de poder se otorga, es decir, cuánta soberanía estamos cediendo ante un gobierno de este estilo. Porque ahora mismo aquí nos movemos en dos escenarios que son además opuestos. La pregunta es saber si después, el mundo que se resultará después de la pandemia, ese post-pandémico mundo el que estamos empezando a ver ya, ¿cuáles de los escenarios va a tener? Si lo que va es hacia una mayor integración del mundo, es decir, más globalización, en la cual haya, por ejemplo, poderes para la Organización Mundial de la Salud para que pueda regular sobre países de forma coordinada y conjunta en caso de pandemia, o al revés, un paso atrás, es decir, un paso al Estado-nación, un paso a la soberanía de los estados, que era un poco el sistema del siglo XX, el sistema que imperaba en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los países son como islas que no tienen tanto mucho que ver y que cada uno va a hacer lo que quiera. En el fondo, parte del problema sanitario hasta ahora está siendo ese, y habrá que ver cómo la política de alto nivel termina de resolver ese problema. Pero todas esas miserias, por así decirlo, esa fragilidad se está viendo expuesta ahora, y yo creo que está más en tela de juicio que nunca la globalización. Hay algunos que han llamado a este tema la pandemia del miedo. ¿Hay intereses ocultos que están tratando de quitar las libertades a los individuos con toda esta historia? Efectivamente, aquí el tema es, la pandemia es una, o sea, existe una pandemia que nos llega impuesta, lo que nosotros elegimos cómo reaccionamos a ella. Y en este sentido, para mí se está aplicando lo que se llama la doctrina del shock de Naomi Klein, es decir, infundir mucho miedo a la ciudadanía para avanzar en una serie de agenda política que además ya estaba pensada, ¿no? En este sentido, si te das cuenta, esto es prácticamente un espejo, o si quieres, la segunda temporada del 11S. El ataque a las Torres Gemelas existió, la pregunta es cómo se actuó ante él. Y la respuesta entonces fue instaurar un estado policial. En el fondo, lo que estamos viendo ahora mismo es muy similar. Estamos viendo cómo todos los estados están apostando por la implantación de una especie de gran hermano, ¿no? Estamos viendo también cómo se está hablando de una monitorización en redes para controlar bulos, etcétera, etcétera, con todos los problemas que ellos tienen, porque efectivamente muchas de esas noticias ya son propiedad de Facebook, y es quien tiene la capacidad de regular o no. Pero, como digo, lo que se está haciendo, y ahí tenemos el gran ejemplo chino, es apostar por un control absolutamente telemático, por un control cibernético del ciudadano, por localizarle, por saber dónde se encuentra en todo momento, con quién ha estado, todo para controlar el virus. La pregunta es, una vez que termine la pandemia, ¿todas estas medidas de excepcionalidad van a acabar o han venido para quedarse? Estamos viendo cómo el virus se usa para el inicio de un paso más en lo que es en el gran hermano global. Hay otro aspecto en esta crisis. Nos están aconsejando dejar de utilizar el dinero físico, que puede estar contaminado, y nos aconsejan, nos dicen que utilicemos las tarjetas de crédito. ¿Qué puede significar esto? Efectivamente, yo no digo que no puedan existir razones de peso para dejar de usar dinero físico. El problema es que el fin del dinero físico es el fin de la privacidad. En el momento en el que dejas de usar dinero físico, todo va a quedar
registrado en algún sitio. A partir de entonces, cualquier organismo, cualquier gobierno, las empresas van a saber en lo que gastas hasta el último céntimo de tu dinero. ¿De qué estamos hablando? Pues en el fondo un poco más de lo mismo. Es decir, de cómo se elige o no se elige hacer frente a esta pandemia y si el único resultado, digamos, el único camino que se encuentra es más espionaje, más control y en el fondo mayor monitorización del ciudadano, ¿no? Yo creo que, como hablamos en su día también con el tema de la crisis económica, en el fondo aquí no se está improvisando y muchas de las, digamos, de estas recetas ya se venían implantando antes, ¿no? Estaba prediseñado. Otra cosa es que el virus sea una ventana de oportunidad para implantar este tipo de cosas. Pero lo que hay que olvidar es que el Gran Hermano no nace con el coronavirus. Es una estrategia, una política por la cual se venía apostando desde hace mucho tiempo, ya lo contó Edward Snowden. Entonces, lo que vemos ahora es como esto viene muy bien para seguir avanzando en unas políticas que ya existían. Seamos positivos. ¿Tendremos pronto vacuna? ¿Saldremos pronto de esta crisis? Bueno, yo supongo que con el tiempo efectivamente sí la habrá, ¿no? El problema no es tanto si hay la vacuna, porque yo creo que incluso con el tiempo de una manera natural conseguiremos lo que se llama una inmunidad de grupo, es decir, con el tiempo cada vez nos afectará menos. Lo que sí es probablemente más importante y más significativo es cómo nos vamos a preparar a las próximas pandemias que seguro vendrán. Terminamos, Miguel Ángel. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Quizá sopesar las noticias, informarnos y sobre todo no caer en la trampa del miedo. No caer en la trampa del miedo, no caer en psicosis, en el día a día cumplir lo máximo posible con el confinamiento. Evidentemente hay sanitarios que están dando la vida por nosotros y nos espera otra cosa que seamos responsables, pero al mismo tiempo que hacemos todas estas cosas, también no perder de vista la escena internacional y, por supuesto, como hacemos todos los oyentes de Espacio en Blanco, nunca dejar de hacernos preguntas. La pandemia del miedo lo han llamado, algo que nos puede llevar hacia ese gobierno mundial. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? Facebook Miguel Ángel Ruiz o mi página web deep-politics.com. Muchas gracias, Miguel Ángel. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, Miguel. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. El tuétano de los libros está en las esquinas de las palabras. Lo más importante de las buenas novelas se agolpa en las elipsis, en el aire que circula entre los personajes, en las frases pequeñas. Por eso creo que no puedo decir nada más sobre Pablo. Su lugar está en el centro del silencio. 23 de abril, Día del Libro. La ridícula idea de no volver a verte. Rosa Montero. Celebra el Día del Libro en tu casa, en la Casa de la Radio. Una especie de mensaje institucional. Estamos ahí. Toda la región de Lombardía y en 14 provincias. Estamos ahí. Hasta ahora los socios europeos siguen negociando. Estamos ahí. El anuncio de las últimas horas de asumir el control. También estamos ahí. Que dos estados, Bremen y Baja Sajonia, estamos ahí. Informativos de Radio Nacional de España. Servicio público. Radio Nacional de España. Otros animales para que trabajen para ellos. Por ejemplo, llamando a los lobos y a los coyotes al lugar de una carroña. Si nos acompañáis, esta noche vamos a descubrir secretos de este animal tan misterioso. Y ya veréis, será sorprendente. Y vamos con un tema sorprendente que ya veréis, por lo menos os va a asombrar un poco. Tenemos como invitado a Luis Martínez, biólogo. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en casa. Miembro de la Sociedad Española de Ornitología. Sí.
Y yo me asombré el otro día cuando estaba escuchándote las cosas que contabas de los cuervos. He sacado algunos datos. En nuestro mundo, los círculos de ocultismo hablan sobre el cuervo como el que guía las almas de los muertos al otro lado. Al cuervo se le asocia con la muerte y con presagios oscuros. Es un pájaro de misterio. Siempre tiene esa connotación. ¿Por qué? Esa connotación, digamos, tan dramática, tan misteriosa, tan de miedo. Bueno, son aves carroñeras, con lo cual es frecuente verlas al lado de cadáveres. Son negras, un color que todos sabemos se asocia a la oscuridad, a lo lóbrego, y además su graznido, pues también esa voz ronca que tienen, pues evidentemente es lo que probablemente ha propiciado que se asocien a la oscuridad, a la muerte, y se les achaquen tantos malos augurios. En fin, que los pobrecillos en ese aspecto no han sido bien tratados. Vale. Y sin embargo, los estudios que habéis hecho los científicos han determinado que los cuervos son uno de los animales más inteligentes que tenemos en este planeta. Una inteligencia al nivel de los chimpancés y de los delfines, e incluso de algunos niños pequeños. ¿Qué me cuentas? Sí, es uno de los aspectos más sorprendentes. Los córvidos en general son un grupo de aves además de aparición evolutiva muy reciente, y realmente, a pesar de que tienen un cerebro, porque las aves tienen cerebros pequeños, lo que sí tienen son unos comportamientos y unas capacidades de razonamiento absolutamente sorprendentes que, como bien dices, solo estamos acostumbrados a verlas pues en chimpancés, básicamente, o se las achacamos a homínidos, a nuestros antepasados, por considerarlas de un grado superior. Ya, incluso contabas que son capaces de resolver problemas más rápidamente que un niño de 7 años. Sí, hay un tipo, con los cuervos se hacen multitud de experimentos de inteligencia, y hay un tipo de problema que se les ha puesto, al que se han tenido que enfrentar tanto cuervos como niños. Y curiosamente solo los niños a partir de los 7, 8 años son capaces de resolverlo. Y el problema consiste simplemente en se les pone un tubo con agua en el que flota comida. Los cuervos, ya lo contaba una fábula de Esopo, saben echar piedras cuando no alcanzan el nivel del agua con su pico para hacer que el nivel suba. Pero tiene truco, este experimento, y es que junto a ese tubito hay otros 2 tubos. Y uno de ellos sí comunica, el líquido está comunicado con el otro, de tal manera que lo que ellos tienen que hacer es ver cuál de los 2 tubos que hay al lado del que tiene la comida, cuando echa una piedra, hace que suba el nivel también de agua en el que flota la comida. Y los cuervos rápidamente se dan cuenta. Y sin embargo, los niños de hasta 6 años son incapaces. Las piedras las echan aleatoriamente, no son capaces de darse cuenta de ese proceso que les permite tener la recompensa. Tengo aquí datos también, porque he estado documentando que en la naturaleza los cuervos tiran piedras a las personas para evitar que suban a sus nidos. Bueno, son casos de extremos que pueden llegar a suceder, pero vamos, son, como te digo, son casos extremos. Los cuervos lo que sí tienen es, evidentemente, como cualquier otro animal, son una gran querencia a defender, evidentemente, su nidada, que es muy vulnerable, y recurren a cualquier tipo de lo que está en su mano, que en este caso es arrojarte lo que puedan, intentar echarte, hostigarte, y como son muy inteligentes, pues desde luego tienen ese tipo de capacidades. Ya. ¿Pueden imitar los cuervos el habla humana? Hay córvidos que sí, hay córvidos como por ejemplo la urraca, que sobre todo las que se han tenido en compañía del ser humano son capaces de desarrollar, de imitar las vocalizaciones. No saben hablar, evidentemente, sino lo que hacen es imitar sonidos, que es una facultad que por otro lado tienen bastantes aves. Tengo aquí que también imitan otros ruidos como motores de automóviles. Sí. ¿Sí? Sí, ellas imitan, es una capacidad que tienen de repetir los sonidos que escuchan. Yo tengo una anécdota muy graciosa, y es que yo estuve trabajando en un pueblecito muy pequeño de Zamora, y no era un cuervo, era un estornino, que es otro ave muy común en los tejados de los pueblos y que también imita,
y la primera puerta que tenía para entrar yo a mi oficina era una puerta metálica que chirriaba. Y había veces que yo estaba allí, pues una tarde de invierno a las 7, que ya se había hecho de noche, había niebla, y estaba yo solo en un edificio de piedra antigua, y de repente oía cómo se abría la puerta. Y claro, yo al principio las primeras veces salía corriendo, pues, diciendo... A ver, fantasmas, ¿no? Hasta que ya descubrí que era uno de los estorninos que había en el tejado que imitaba el sonido chirriante de la puerta. Otras cosas que parece que imitan los lobos, el sonido de los lobos o los zorros para traer la comida de los animales muertos. Bueno, eso es leyenda. No es tanto así. Ellos en realidad cuando lo que quieren es se encuentran un animal muerto, todos los córvidos tienen un problema. Hay un dicho que es cría cuervos y te arrancarán los ojos, y es verdad. Todos los córvidos cuando se encuentran, por ejemplo, una oveja muerta, su pico no les permite abrir la piel, que es muy dura, y lo que hacen rápidamente es, el primer cuervo que llega, o urraca, lo que sea, es buscar el ojo que esté a la intemperie, porque es la única parte, digamos, a la que pueden acceder. Pero si nos fijamos en todos los córvidos, tienen unos plumajes muy brillantes, con brillos metálicos, que reflejan mucha luz, y eso es para llamar la atención de los buitres, que los buitres sí son capaces de, cuando se encuentran un cadáver, bajar, abrir la res muerta, y ya los cuervos tienen acceso a los restos de vísceras y demás que quedan, y de esa manera, digamos, es una simbiosis entre los buitres y los córvidos. Qué curioso. Contabas también que se había hecho un experimento con una especie de alambre doblado, donde... Sí. Cuéntame un poco esa historia. Sí, es muy curioso porque de nuevo es un experimento parecido al anterior, en el que se les pone comida, pero esta vez no hay agua en el tubo, en el fondo de un tubo, y ellos tienen que acceder de alguna manera, ellos no alcanzan con el pico, y lo que se le pone a su disposición son una serie de alambres, unos son rectos y otros están doblados en forma de gancho, de tal manera que el cuervo tiene que mirar los alambres, elegir uno, que eligen el que tiene forma de gancho, y ya meterlo, introducirlo por el interior del tubo, para enganchar la comida y extraerla y podérsela comer. Y una de las veces a los investigadores se les olvidó doblar algún alambre y eran todos rectos. Y ni corto ni perezoso, el cuervo lo que hizo fue directamente coger el alambre con su pico, engancharlo, doblarlo, darle la forma de gancho y de esa manera poder extraer la comida. Y eso es muy, muy llamativo porque en este caso está fabricándose él mismo una herramienta que es algo que realmente nosotros solo achacamos, digamos, a nuestros antepasados de nuestro propio género, homínidos, y también algún otro animal como el chimpancé, pero incluso el chimpancé de forma más tosca puede fabricar alguna pequeña herramienta, como simplemente una ramita a la que le quita las hojas para coger termitas, y en este caso es un proceso muy, muy elaborado y absolutamente sorprendente proveniendo de un ave. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche, hablando con Luis Martínez, hablando de los cuervos, sorprendiéndonos de lo que son capaces de hacer. Creo que también te escuché decir que tenían un cubo con comida, atado con una cuerda, ¿y qué pasaba? Porque era capaz incluso el cuervo de tirar de la cuerda para arriba. Sí, esto es otra cosa absolutamente fascinante porque simplemente es un trozo de comida colgando de una cuerdita de una rama. Algo aparentemente sencillo, pero cualquier animal lo que haría sería intentar alcanzar directamente la comida. El cuervo no. El cuervo lo que hace es evalúa la situación, mira la comida, mira la cuerda, mira la rama en la que está colgando. Parece pensar, de hecho, cuando lo ves en los vídeos, y lo que hace directamente es se posa encima de la rama y empieza a recoger con las patas y el pico la cuerda para alcanzar la comida. Y lo gracioso es que no lo hace por ensayo y error, sino que un cuervo, sin haber estado expuesto nunca antes a este tipo de experimento, es capaz de resolverlo. Y fíjate qué curioso, porque seguro que todos los oyentes lo habrán visto en algún documental, los pescadores en el hielo, en el Ártico, que hacen un agujero en el hielo y ahí echan un cebo. Y los pescadores dejan un pequeño indicador de picada, ¿no? Ellos se van, dejan en el cebo y hay un pequeño indicador de picada. Bueno, pues los cuervos en algunos sitios han aprendido a ir detrás de los pescadores para ir viendo qué agujeros ha picado un pez y rápidamente bajar y ellos mismos tirar del sedal, recoger el sedal para comerse el pez que hay dentro antes de que lleguen los pescadores. ¿Qué me dices?
Sí, es impresionante y de eso también lo pueden buscar los oyentes en YouTube porque es realmente fascinante. Luis, ¿y dónde bueno, eso te lo pregunto después, ¿dónde sacan esa inteligencia? Los cuervos viven en la nieve, en el desierto, en las montañas, en bosques, ¿no? Sí, los corvidos están extendidos por todo el planeta. ¿Y hacen señas? ¿Hacen? ¿Señas? Sí, es muy curioso porque aparte de todo esto que hemos visto, se ha descubierto que son capaces de señalar cosas a sus congéneres. Normalmente señalan objetos para jugar o para alimentarse y simplemente con movimientos del pico acompañados de un sonido, ellos directamente, igual que nosotros señalamos con el dedo índice, pues ellos señalan a un compañero, pues ahí hay tal cosa para jugar o ahí hay tal comida que te puedes comer. Es decir, que se comunican entre ellos también. Sí, pero vamos, no solo eso, sino una de las cosas también más apasionantes de los cuervos es que son capaces de desarrollar su propia cultura, en el sentido de que son capaces de transmitir información de unos a otros y aprenderla. El problema que ellos tienen, evidentemente, es que es una cultura de transmisión visual. Es muy curioso porque, por ejemplo, en algunas ciudades los cuervos han aprendido a poner nueces de cáscara dura en los pasos de peatones, pero solo cuando los semáforos se ponen en verde, de tal manera que ellos pasan tranquilamente caminando, dejan la nuez donde van a pasar los coches, se retiran, esperan a que el semáforo se ponga otra vez en verde para los vehículos, pasen, aplasten la nuez, se vuelve a poner verde y ya van y se comen la nuez que está rota. Y esto rápidamente lo son capaces de aprenderlo otros cuervos que lo ven. Evidentemente, si tuvieran un sistema tipo WhatsApp o algo, pues rápidamente lo podrían adquirir todos los cuervos del mundo, y en este aspecto están limitados a que solo lo aprenden aquellos que lo ven. Qué sorprendente. ¿Cuánto tiempo viven? Bueno, los cuervos grandes son aves bastante longevas. En libertad pueden vivir unos 20 años, pero en cautividad algunos ejemplares pueden superarla. La vida en cautividad, si unos animales están muy bien mantenidos, es menos dura que la naturaleza. Y muestran empatía por los demás. Tengo aquí un dato que dice que aparte de esa naturaleza traviesa que tienen, los cuervos parecen capaces de sentir la empatía. Y cuando un amigo de un cuervo, ¿tienen amigos los cuervos? Son muy gregarios y sobre todo tienen su pareja. De hecho, los cuervos, la especie, cuando hablamos de cuervos en general hablamos de córvidos, pero la especie como tal, el cuervo, es una especie monógama, muy fiel, siempre van en pareja. De hecho, son monógamos de por vida, hasta que no se muere un miembro de la pareja, pues se mantienen fieles el uno al otro. Y sí, efectivamente, de hecho, se han grabado cierto tipo de conductas que nosotros tratamos de pensar que es como una especie de ritual a la muerte cuando de repente muere un ejemplar de una bandada de cuervos o de córvidos, en el que todos lo rodean, empiezan a graznar con voces muy lastimeras, pero en realidad no se sabe muy bien por qué es este tipo de conducta, si es para marcar realmente la posición de a lo mejor un peligro, de que ese cuervo haya podido morir por un depredador. Entonces no se sabe muy bien. Nosotros, evidentemente, es más poético asociarlo a una conducta más compleja, como un canto al compañero muerto, pero realmente no lo sabemos. Ya. También tengo aquí, son los datos que hemos sacado, y cuando el amigo cuervo pierde en una pelea, el otro cuervo amigo se acerca para mostrar afecto al que ha perdido. ¿Hay ese tipo de empatía y de relaciones entre ellos? Ese no tengo ni idea. Ese yo lo sé en chimpancés, pero en cuervos no. Vale. También tengo aquí que los cuervos se agrupan en pandillas, los cuervos adolescentes. Sí, y de hecho los cuervos les gusta mucho jugar, y sobre todo ese comportamiento lo muestran cuando son individuos jóvenes que hacen banda, igual que nuestros adolescentes, y se dedican a hacer el gamberro. Y también es muy gracioso porque se buscan a veces unas formas de divertirse muy muy graciosas y a la vez muy cercanas a nosotros. Y es que, por ejemplo, les encanta deslizarse por la nieve, igual que nosotros con un trineo, pues ellos utilizan cualquier trozo de plástico, tapa de un bote, para subirse a los tejados o en una pendiente nevada y simplemente subirse en ese trineo improvisado y dejarse caer para inmediatamente, cuando ya han bajado abajo, volverla a coger con el pico, subir volando otra vez a la cima y volverse a dejar
y lo hacen simplemente por jugar. Eso, y por el mero hecho de jugar. Pues sí, no hay otro motivo. Son animales inteligentes y como tales, pues también les gusta divertirse. Otro dato que tengo aquí, que hacen cosas extrañas con las hormigas. Mastican las hormigas y la frotan en sus plumas. ¿Esto es cierto? Para utilizarlas como insecticida o bactericida. Sí, eso no es exclusivo de los córvidos. Lo hace mucho, por ejemplo, un córvido como el arrendajo, pero lo hacen otras aves. Y consiste, las hormigas, si alguien alguna vez ha tenido algún incidente con hormigas, pues sabe que te rocían de un liquidillo que huele muy fuerte, que es el ácido fórmico, y que tiene acción bactericida. Entonces, las plumas de las aves están cubiertas también de bacterias, y esto les ayuda, se restriegan en hormigueros para que las hormigas utilicen este mecanismo defensivo, les rocíen de este ácido fórmico y de esta manera pues se desparasitan, por así decirlo. Qué curioso. Casi a punto de terminar, Luis, ¿cuál es la conducta que más te haya llamado la atención de estos animales tan sorprendentes? Pues quizá la más sorprendente es, aparte de lo que decíamos de que son capaces de razonar, es decir, de inhibir el primer impulso obvio de actuar por instinto, sino pararse a pensar, a razonar y buscar una solución exactamente igual que haríamos nosotros, es que también son capaces de realizar deducciones. En este sentido, por ejemplo, hay un experimento muy, muy simpático y muy esclarecedor, y es que a un cuervo se le daba de comer, se le ponía un trozo de comida encima de un ladrillo, y justo pegado al ladrillo había una cortina. Cuando el cuervo bajaba y cogía el trozo de comida, inmediatamente salía un palo de la cortina que golpeaba el ladrillo y el cuervo se asustaba. Al rato, evidentemente, el cuervo se asustaba, se quedaba cerca vigilando, y detrás de la cortina salía un señor. Bueno, pues, aunque el cuervo no había visto que el palo lo había movido un señor, las siguientes veces que le repetías el proceso, hasta que el señor no salía de la cortina, el cuervo no bajaba a comer. Él sabía... había asociado perfectamente que el palo lo había movido la señora, aunque él no lo hubiera visto. Y esto implica, de nuevo, pues esa capacidad que, aunque parezca muy sencillo, en realidad es muy complejo, que es asociar el hecho de que ha salido un palo con el hecho de que había un señor detrás de la cortina. Qué curioso. En España tenemos muchas clases de córvidos. En España tenemos 9 especies. 9. 9 especies, sí. Todos pensamos en cuervos, pero aparte tenemos la corneja, la graja, la grajilla, la urraca, que todos conocemos, y luego otros que quizás son menos conocidos, como son las chovas, la chova piquirroja y la chova piquigualda, y 2 que no parecen córvidos, porque tienen unos plumajes muy llamativos, que son el rabilargo y el arrendajo. Ya. En algunas partes de Palencia nos contaban, y yo he podido ver como algunos de esos cuervos tenían la costumbre de robar cosas que brillaban, sobre todo las urracas, ¿es cierto? Sí, está muy extendido. Tienen esa fama, desde luego, muy amplificada, pero sí que es cierto que en ocasiones en los nidos, evidentemente no son joyas, que eso siempre se ha hecho ahí, se ha magnificado, sino que muchas veces te encuentras pues anillas de las latas de refresco y cosas así. A veces les gusta llevar este tipo de objetos a sus nidos. ¿De dónde le sale, a ver si te hago la pregunta, Luis, esa inteligencia a estos animales? No sé cómo llamarlo, si tienen un cerebrito tan chiquito. ¿O no tiene nada que ver la inteligencia con el cerebro? Digamos que cada vez se da menos importancia al tamaño del cerebro, sino más a la relación corporal que hay entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo, y también a la densidad neuronal. De hecho, nosotros siempre pensamos pues en el chimpancé como más inteligente, pero digamos que la relación tamaño de cerebro, tamaño de cuerpo más cercana la tenemos en los delfines. Digamos, los delfines serían más inteligentes todavía que el chimpancé. Lo que pasa es que evidentemente los delfines pues no gestualizan, no tienen manos, con lo cual nos resulta muchísimo más complicado poder evaluar su inteligencia, pero probablemente el día que sepamos nos llevaremos una gran sorpresa con ellos. Y en el caso de los cuervos ocurre algo parecido. Su cerebro es, aunque pequeño, porque es una ave pequeña, pero es muy grande comparativamente con el tamaño del cuerpo, y además tiene una densidad neuronal bastante importante. Vamos a ir quitándonos esa idea de el cuervo como un animal de malos presagios oscuros,
sino que hemos descubierto súper inteligente. Forma de contacto, Luis, para interesarse más por todo esto, por el trabajo que hacéis en esa sociedad ornitológica. Pues sí, porque nosotros precisamente nos dedicamos a conservar estas especies que en el fondo no dejan de estar amenazadas, y entre otras cosas por este tipo de persecuciones. Y nada, para todo aquellos que nos quieran conocer, pues la forma más fácil es a través de nuestra web, ¿sí? seo.org, de Sociedad Española de Ornitología, y ahí encontrarán toda la información de todos nuestros proyectos. Se puede colaborar con nosotros como voluntarios y un montón de cosas apasionantes sobre las aves. seo.org. Sí. Nos ha sorprendido, Luis. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Fuerte abrazo, estamos en contacto. Placer. Sarita. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y a punto de terminar esta primera hora, os dejamos con más datos en la voz de algunos de nuestros oyentes sobre este momento que estamos viviendo. Hola, Miguel y colegas de Espacio en Blanco. Aquí en Brasil, aquí en Sao Paulo, la población es independiente de lo que dice el presidente. Aquí el gobernador ya lleva 4 semanas, digamos, alertando del tema. Estamos 3 semanas confinados en nuestros domicilios. Las clases de la universidad se paralizaron ya hace 3 semanas. Entonces ha habido una respuesta de la población independiente de lo que decía el presidente. Ha sido como una forma de decir, bueno, vamos a actuar por nuestra cuenta, que si esperamos una orientación de las altas esferas no nos va a llegar. Y lo que sorprende mucho es que todas las clases sociales, desde la persona más rica hasta las más pobres, están perfectamente concienciados, toman todas las precauciones, la máscara, el tema de lavarse las manos, los supermercados, todo está realmente, de verdad, yo estoy sorprendido porque ha habido una respuesta muy increíble, muy rápida, y parece que aquí no está la curva elevándose tanto. Parece que la curva está un poco más amortiguada y que incluso ya tal vez en 1 o 2 semanas empecemos a ver que la curva ya se pone más horizontal. Bueno, pues eso es lo que os puedo comentar desde Sao Paulo, en Brasil. Hasta luego. Buenas noches o buenas madrugadas ahí en España, a todo el Espacio en Blanco. Miguel Blanco, un recuerdo para todos. Aquí, ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Yo soy David Caballero. Escucho siempre el Espacio en Blanco, que lo descubrí por allá por el año 1997, cuando me fui a vivir a España. Y ahora que he vuelto aquí a dar clases a la universidad, por esto de la repatriación de científicos que hicieron hace un tiempo, y ahora damos clase online. Aquí estamos también con el alejamiento social, se llama, algo así, y tenemos que estar en nuestras casas, aunque hay gente que sí o sí sale, o el Estado a veces se ha equivocado en pagar unas asistencias que tenía que pagar a la gente y a los jubilados, los hicieron mezclar, jubilados con gente joven. Y parece que será un desastre dentro de un tiempo, ojalá que no, Dios quiera que no. Por todo lo demás, esto de estar encerrado siempre trae consecuencias psicológicas, ¿no? Porque uno mira por la ventana, yo vivo aquí en un 5º piso y tengo una vista muy bonita al otro lado de un río que se ve todo el parque, que es parque público, donde vamos siempre a pasear y a caminar. También mi familia de allí de España, que mi hijo vive ahí. Está estudiando ahí, nació ahí y se quedó con su madre. Están bien por ahora, pero bueno, tienen que estar encerrados. Por lo demás, bueno, buena onda para todos desde aquí y un abrazo para todos. Chao, chao. Termina nuestro primer tiempo. Después de la actualidad de las noticias,
volvemos. Queremos invitaros a una fiesta, dicen que la más grande del mundo, y también deseamos ofreceros algunos testimonios con entidades invisibles, algo que nos traerá nuestro compañero David Cuevas. Eso y más en el segundo tiempo especial desde casa de este espacio en blanco. Redes sociales abiertas, en Blanco Radio, ya sabéis, y nuestro WhatsApp 633 50 50 11, esperando vuestras comunicaciones, y recordar que hay un concurso, os esperamos en todas ellas. Por nuestra parte volvemos enseguida, hay mucho espacio en blanco esperando aquí en vuestra casa y desde casa en Radio Nacional. No os vayáis.